Oh my god, señor PF. En esta ocasión necesito que me escuchen primero. Necesito que me escuchen primero porque mientras estén preocupados de escribir no me van a escuchar. Pueden poner emotes, no se preocupen. Necesito que me escuchen, ¿ya? Pueden poner lo que quieran en el chat. Los emotes no me da lo mismo. Como consideración previa. Como consideración previa. ¿Cuál es la etapa del proceso constituyente en este momento? El día de ayer se cerraron todas las sesiones de deliberación. Es decir, ya no se va a deliberar más. Estas son las normas que van en la Constitución. Todas. Todas las normas que van en la Constitución son estas. O sea que ya tenemos el primer borrador. Y ese borrador se ha mostrado bajo el formato de un librito. En el fondo, para que tengamos al menos una idea mental del borrador de nueva Constitución. Este es el borrador de nueva Constitución. Para que tengan una idea visual de lo que se ve en esta foto por ahí. Bueno, este es el borrador. ¿Pero por qué se habla de borrador? Porque es, literal, un borrador. No es el texto que se va a promulgar finalmente. Durante todos estos meses, la constituyente deliberó en más de 100 sesiones las normas que se aprobaron y se discutieron y se escribieron en cada una de las comisiones que forman, por así decirlo, el espectro que cubre la nueva constitución. Esas normas fueron aprobadas por el Pleno, en su mayoría, por alta mayoría, y pasaron al borrador de la nueva constitución. Las que se rechazan volvieron a la comisión para ser votadas nuevamente y después hay un proceso, hay unas que volvieron hasta 3 veces. El último debate que se cerró fue el debate del medio ambiente, que se cerró el día de ayer. No voy a entrar en el fondo de las normas del borrador porque eso creo que es un análisis que hay que hacer de manera posterior y ya les voy a explicar por qué. Pero lo que viene ahora son dos cosas que son súper importantes y que todavía, claro, todavía está el borrador. Uno puede ir a ver el borrador porque la verdad es que el borrador recoge el bruto de las normas, es decir, como el fósil de la norma, como lo más íntimo. Porque lo que viene ahora es, primero, 2 comisiones más que se van a sumar al trabajo constituyente que ya no va a ser deliberado propiamente en el sistema que ha ido funcionando la constituyente. La primera comisión se llama de armonización. La comisión de armonización es la que se dedica, o se tiene como función, la armonización del texto constitucional. Se dedican principalmente a armonizar el texto. ¿Qué significa aquello? Eliminar redundancia, resolver controversia, armonizar las normas unas con otras y en el fondo brindar al texto técnica normativa, que es una de las cosas que no tienen muchas de las normas aprobadas por la constituyente, y eso lo voy a decir con conocimiento de causa. Entre el debate que había entre los académicos y académicas del derecho, dentro de estos meses se han expresado muchas inquietudes respecto a ciertos conceptos utilizados por la constitución, por la nueva constitución, pero no en el sentido de aprobar o rechazar, sino en el sentido de esclarecer cuál es el sentido de lo que queremos decir aquí. También hay mucha reiteración de conceptos que están, por ejemplo, no sé, pues, en las normas se habla, por ejemplo, de regionalización muchas veces. ¿Es necesario que diga regionalización en todos los artículos? No, porque la técnica normativa te permite reducir de artículo a 2 quizás. O a 2 normas bien estructuradas donde tú podáis establecer cuál es la que corresponde a cada una. Técnica normativa es establecer cuál es el efecto jurídico que voy a generar y que efectivamente genere ese efecto. Es algo que no se enseña en las facultades de Derecho. O sea, no se enseña, yo les digo la verdad, no se enseña. Los abogados y las abogadas en Chile somos expertos en interpretación normativa, en usar las normas, nos enseñan a construir argumentos en base a normas, nos enseñan dónde están las normas, cuáles la componen, cuáles son las jerarquías, cuáles suponen una a otra, cuáles son las interpretaciones mayoritarias o minoritarias, pero a nadie le enseñan a redactar normas. No existe ningún ramo que yo haya visto en la universidad en que se enseña a redactar normas. Se enseña a redactar leyes. ¿Y por qué? Porque el abogado y la abogada no redactan leyes. Los jueces tampoco redactan leyes. Quienes redactan leyes son las comisiones de las cámaras de diputados, por tanto, órganos políticos, que definen, por así decir, los distintos lineamientos que tiene que tener esta nueva norma que se va a concretar. Por lo tanto, ¿quiénes saben de técnica normativa? Bueno, los estudiosos y académicos del derecho. Gente que se ha preparado en la academia y ha visto, por así decirlo, o ha establecido cuál es el entramado final o el entramado fino de una norma. Y aplicar técnica normativa es tan necesario porque cuando yo escribo algo, tengo que tener claro cuál es el efecto que quiero generar con eso. A la norma más simple que siempre se utiliza como ejemplo en todas las clases de derecho: el que mate a otro será castigado. El que mate a otro será castigado. El homicidio.
El homicidio es una de las figuras más básicas que puede haber en la ley. El que mate a otro será castigado. El que mate, ¿quién? Una persona activa, un sujeto. Mate, es decir, dé la muerte a una persona o arrebate la vida de una persona. Será castigado. ¿Qué significa? Que una persona que mate a otra será castigado. ¿Se dan cuenta cómo el uso de las palabras es bien preciso para poder definir efectivamente qué es el homicidio? Por ejemplo, de la definición de delito. ¿Qué es un delito? Una acción típica culpablemente ejecutada. Puede parecer azarosa la forma en la que lo expreso. Puede parecer que simplemente dije muchas palabras juntas y pero tiene el sentido porque esa frase contiene todos los elementos del delito. La acción antijurídica, acción típica antijurídica culpablemente ejecutada. Y de ahí se deriva toda la teoría del delito, y ahí están las causales de justificación, de exculpación, de atipicidad. Es un desarrollo monumental a partir de una frase tan corta como puede ser esa. Entonces, lo que se encarga la Comisión de Armonización es darle técnica normativa, es decir, de concretizar en el papel de la manera más idónea posible el efecto jurídico que se quiere generar. Prever cómo los tribunales van a interpretar esta materia y darle las herramientas suficientes para desentrañar lo que la voluntad constituyente quiso decir. Hoy en día, la Constitución, nuestra Constitución, la Constitución del 80, que no es la del 2006 de Ricardo Lagos, eso es mentira, porque mucha gente dice no, que el discurso de Ricardo Lagos que dice que esta es una norma que ahora está acorde a los nuevos tiempos, no es verdad. Ricardo Lagos le cambió la firma, se firmaron muchas modificaciones, pero en el mismo año, el señor Andrés Chadwick, el ministro del Interior, acusado constitucionalmente y expropiado, como alejado de la función pública debido a ese juicio constitucional, estableció de que la derecha o la UDI, el sector conservador, podía estar tranquilo porque no se había tocado el ADN de la Constitución. Y el ADN de la Constitución del 80 es muy particular. Principalmente principio de subsidiariedad y una serie de normas que no vale la pena el caso porque nos vamos a ir a otro lado. Pero lo que quiero simplemente decirle es que la forma en la que se ha desentrañado el sentido de la Constitución del 80, se han usado distintas herramientas. ¿Qué pasa con la nueva Constitución ahora? Bueno, hay que asegurarse de que la nueva Constitución esté armónica, que no se contradiga, que no haya vacíos, que efectivamente se respete la voluntad constituyente y se logre el efecto. Y se logre el efecto que se está generando. Y creo que es muy importante que esa comisión de armonización entregue el texto constitucional finalmente, porque si no tendríamos el borrador solamente. Y la verdad es que como borrador se recoge el espíritu normativo, pero las comisiones, como no trabajan en el mismo ciclo, hay comisiones que han hablado sobre la misma cosa de repente. Entonces eso se junta. Hay cosas que están recogidas como principios de sistema político, pero que también afecta quizás a figuras que establecemos, por ejemplo, la administración de justicia o la administración del Estado. Entonces todo esto lo pone en perspectiva y creo que la Comisión de Armonización tiene que tener tiene una gran labor. Y eso es lo que se va a publicar 60 días antes del plebiscito. Lo que tenemos ahora es un borrador. Es importante, hay que leerlo, yo lo estoy leyendo, pero son muchas normas, así que hay que ir con calma. Pero este nuevo borrador, lo que en el fondo demuestra es que el trabajo legislativo constituyente ya terminó. O sea, ya se redactaron las normas. Ahora viene la persona, o las personas que ya están elegidas, se puede saber la nómina pública de quienes van a presidir la comisión de armonización, van a entregar finalmente el texto constituyente que va a ser el que se va a someter a plebiscito. Este no es el texto que se va a someter a plebiscito. El texto que se va a someter a plebiscito es el que va a estar listo 60 días antes del plebiscito, y ese en particular va a ser el final. Este sí, final XD 2.0.1.3, este sí, profe, el otro no. Ese, ¿ya? O sea que falta todavía. Así que paciencia con el producto final. Y segundo, no sé si está encargada específicamente la Comisión de Armonización también, pero hay una redacción de lo que se denominan normas transitorias. Y aquí es donde quiero darles la perorata corta pero eficiente. Las leyes no solamente contienen normas respecto a la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Las normas que comprende una ley, porque la ley se compone de distintos artículos, artículo 1, artículo 2, esas son normas. Las leyes tienen muchas normas, muchos números, artículo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el que corresponda.
A veces le ponen letras, se ponen creativos todos hueones. A veces se ponen creativos todos hueones, les ponen letras. Así, A, B, C, D, F. Como que les ponen o 2.1, 1.2, pero tiene sentido dentro del texto que quieren modificar. De repente cuando necesitan que un artículo vaya entre el 3 y el 4, pero no existe el artículo 3.5 y le ponen 3B o 3A, ¿cachai? Para que vaya entre medio. Pero por un tema de coherencia del texto y así no correr todos los numerales. Unas cosas son las normas que contienen las leyes y otras, que van al final del texto, son las normas que se denominan transitorias. ¿Qué son las normas transitorias? Son normas, también son leyes, son normas, también se aprueban y también están dentro del texto, pero están destinados a tener una vigencia temporal. Es decir, se van a aplicar por un periodo de tiempo. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿qué sentido tiene, qué sentido de mierda tiene aprobar leyes que van a... O sea, se supone que las leyes tienen que aprobarse para siempre, o hasta que se deroguen. ¿Para qué vamos a tener leyes que duren 6 meses, 3 meses, un año y después se vayan? Precisamente porque esas normas transitorias velan para que el texto constitucional tenga vigencia en el tiempo. Porque no se puede cambiar el texto constitucional de la noche a la mañana. No se puede cambiar una orgánica completa de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando fue la reforma procesal penal en Chile, que muchos de ustedes no la deben recordar, pero fue por ahí por el año 2005, lo que se hizo para implementar este nuevo sistema penal, porque se cambió el sistema penal que llevaba 100 años rigiendo en Chile, weón. 100 años llevábamos con el sistema anterior de justicia, que tenía otras reglas. Entonces, cuando sale el nuevo texto procesal penal, el nuevo sistema penal, lo que ocurre es que, además de establecerse cuáles son las normas del sistema y cuáles son los procesos y cuál es toda la wea, al final se establece de que esto va a entrar parceladamente en vigencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que en ciertas regiones del país va a entrar en vigencia antes que en otras regiones. ¿Por qué? Porque requiere implementación, requiere capacitar a los jueces, requiere gastar recursos, requiere una burocracia administrativa que sustente este cambio y tiene que hacerse paulatinamente. Entonces establece, por ejemplo, que la ley no va a entrar en vigencia en todo el territorio al tiro, sino que va a entrar en algunos lados primero. De la primera a la tercera región y de la 12ª a la 10ª, y ahí después se va a ir implementando de a poco. Entonces esas normas son las que le dan vigencia a la Constitución, son las que le dan vigencia al texto constituyente. Entonces, solamente como tema previo, ¿cachai? Quedan dos cosas importantes para resumir esto. Yo sé que hay gente que se puede desorientar un poco con esto, pero tranquilidad, que es solamente lo que quiero expresar en lo siguiente. Falta la comisión de armonización y falta las normas transitorias. Primero, eso es previo. Segundo, o sea, primero, si es previo, pero voy a decir segundo. En derecho, como les contaba, el derecho constitucional, que es el derecho que estudia las leyes, se ve en particular con 1 año y medio, 1 año de paciencia, ¿cachai? Entonces, dentro de ese año, o dentro de ese año y medio, los estudiantes y las estudiantes de derecho se dedican a examinar la Constitución. Incluso diría que hay ramos introductorios donde te explican qué es el constitucionalismo y toda la wea. No voy a entrar en materia de eso porque ya creo que es materia universitaria. Pero lo que uno estudia cuando está en la universidad tiene que ver con 3 cosas fundamentalmente. Una, teoría constitucional. Es decir, la teoría de la Constitución, que es súper necesaria para entender el fenómeno de las constituciones. Segundo, la orgánica constitucional. Es decir, todos los órganos de la administración del Estado. El presidente, el Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría, el Banco Central. Todos los órganos de la administración del Estado que crea esta nueva constitución, junto con sus procedimientos, sus quórum, cómo se hacen las leyes, cómo se nombran a los fiscales, cómo es la figura del fiscal nacional, etc. Junto con la orgánica, que son como la estructura del Estado, como el Congreso, el presidente, toda la wea, se aprueba además lo que son los principios constitucionales, que son la parte introductoria del texto. Chile es un Estado democrático. Chile es un Estado unitario. El Estado avala y protege a los grupos intermedios. El Estado debe velar por el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. Esos son principios para el Estado.
para toda la administración del Estado. Entonces se hace generalmente como en la parte introductoria. Eso no ocupa mucho tiempo, por lo general se pasa en orgánica y se pasa junto con el principio. Y lo otro, que es, por así decirlo, como una de las partes más importantes de la Constitución, que creo que es el corazón de la wea, o sea, está dentro, palpitante, así como fuerte, irradia o manda su sangre por todo el sistema jurídico. Yo diría que es el corazón de la Constitución, más allá del ropaje que tenga, que es la forma, sino que el corazón son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos más básicos que tiene una persona dentro de un Estado-nación. Son, literal, el derecho más desnudo que puede haber. El derecho más vanilla que puede haber. Derecho de propiedad, derecho a la vida, derecho a la integridad física o psíquica, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la libertad personal y la seguridad individual, derecho a la libertad de desplazamiento, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la seguridad social, derecho de concesión minera. Hay muchos derechos que están consagrados en la parte de derechos fundamentales. Y esos derechos están en la Constitución y son parte de un ramo que se llama derechos fundamentales. Ese ramo toma un semestre completo y yo diría que aún así uno queda corto pasándolo. Porque la verdad es que son muchos fenómenos que hay que explicar dentro de eso. Entonces, simplemente quiero que este segundo punto sea para que entiendan la complejidad que presenta un texto constituyente. Porque no es solamente consagrar instituciones nuevas. Y esto tiene que ver con el tercer punto. Esta misma complejidad de un texto nuevo promulgado afecta no solamente a las normas que competen a esa disciplina, sino que dependiendo de la disciplina también afectan a otras disciplinas. En particular, por ejemplo, si yo afecto, por así decirlo, normas relativas a bases de administración del Estado. Por ejemplo, el Estado hoy en día tiene que cumplir con ciertas normas que están en la ley. ¿Por qué? Por ejemplo, sus reglamentos o los actos administrativos que genere tienen que estar en concordancia con una ley de bases de administración del Estado. O la ley de procedimiento administrativo. Si la ley cambia, todo lo de abajo cambia, pues, weón. Si la ley que está arriba mío, que es lo que está sobre mi cabeza, que es lo que rige por sobre los mortales de esta nación, cambia, todo lo que toque esa ley, inmediatamente cambia lo que está abajo. ¿Por qué? Porque lo de abajo no puede estar en contraposición con lo que está arriba. Ya. ¿Qué pasa cuando cambiamos la Constitución, conchetumare? Porque imagínate, una ley tiene vigencia en toda la República. En toda la República. No hay lugar en Chile donde no rijan las leyes. No existen, no existen. Arriba de esa wea, que son las leyes, existe la Constitución. Y la Constitución está sobre todas y cada una de las leyes. Sobre todas y cada una de las leyes. Y quiero que entiendan las implicancias legales de esto. Si cambia la Constitución, cambian todas las leyes que toquen materias relativas con la Constitución. Si no cambian de manera formal, es decir, no cambian de manera física, al menos cambia su interpretación. Por ejemplo, si se establece un derecho a la identidad en la nueva Constitución, que está, el derecho a la identidad. Por ejemplo, cuando las personas trans quieren optar a que se reconozca su identidad. Pero, por ejemplo, existe un tribunal que en aplicación de la nueva ley de identidad de género no le permite a esta persona identificarse como hombre o mujer o lo que esta persona, o lo que en el fondo esta persona decía, no binario, etc. Porque la ley, por ejemplo, no considera que existan personas no binarias, por ejemplo. No lo considera. Estoy haciendo muy moderno en mi análisis. En estricto rigor, si la Constitución no dijera nada acerca del derecho a la identidad, cagaste, pues. Cagaste porque la ley te dice que es A o B y no hay otra wea que hacer. Pero como existe hoy en día un derecho a la identidad, o se pretende tener un derecho a la identidad en la Constitución, si eventualmente yo me veo discriminada por mi identidad dentro de cualquier rubro, dentro de la ley, en familia, en laboral, en lo que sea, inmediatamente yo me remito a la Constitución. Y digo, no, pues señor, o sea, si esta ley me dice que se interpreta en tal sentido, eso se contrapone a lo que está en la Constitución. Porque la Constitución dice que las personas tienen derecho a la identidad y que ninguna ley puede estar sobre eso. Interesante.
Entonces, como tercer fenómeno, como tercer cosa, la Constitución afecta no solamente a la administración del Estado y a las bases y todo, también afecta a las leyes. Incluso afecta más que al cambiar una ley. Afecta muchas cosas. Afecta reglamentos, afecta normas, leyes orgánicas, afecta instituciones, afecta todo, porque la norma constitucional es la norma fundamental del Estado. Es lo que funda el Estado. No te diría que es lo que... Sí, en verdad es lo que funda el Estado, la verdad. Es lo que funda el Estado. O le da un ropaje al Estado. Por ejemplo, hoy en día existen muchos derechos que se van a consagrar ahora en el nuevo borrador. Y que están por ahí, que los vamos a revisar, los vamos a analizar, los vamos a hablar. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, que es uno de los derechos más icónicos que se ha querido tergiversar dentro de la interpretación que se le ha querido dar a este derecho. El derecho a la vivienda digna se ha establecido, por ejemplo, que ciertos criterios... Aquí tengo la... Denme un segundo. Se ha establecido que en la Constitución actualmente, la Constitución del 80 no establece derecho a la vivienda. Lo más parecido que podías tener a un derecho a la vivienda era el derecho, por ejemplo, a la propiedad. Es decir, estoy protegiendo la vivienda de las personas si consagro un derecho de propiedad. ¿Y qué es el derecho de propiedad? El derecho de usar, gozar y disponer. O sea, el derecho de apropiarse de toda clase de bienes siempre y cuando no vayan contra las leyes. O no vayan contra la moral, etc. Todo lo que sea apropiable, o bienes que hayan sido definidos como todas las personas. Por ejemplo, el agua, el aire. Un conchetumare que diga ya, todo el aire de Santiago conmigo, no se puede, mi pana. No se puede apropiar el aire, ¿cachai? No se puede apropiar el mar, no se puede apropiar una playa, no se puede apropiar un lago, porque son bienes comunes a todas las personas. No puede llegar un conchetumare y decir como, este lago es mío. Por eso no se pueden colocar cercos en los lagos, y por eso no existen las playas privadas. No se puede, ¿cachai? No existe. Entonces, ese derecho a la vivienda no está en la Constitución del 80. Entonces, lo que más podría hacer para defender la vivienda de alguien es remitirme al derecho de propiedad. Remitirme al derecho de propiedad que existe en esta Constitución, en la Constitución actual. Ahora se consagra un derecho de propiedad. O sea, además de consagrar un derecho de propiedad, se consagra un derecho a la vivienda. Y se establecen ciertos parámetros para este derecho a la vivienda. Bueno, si existen leyes que impiden que las personas accedan de manera arbitraria a una vivienda digna, la Constitución dice eso. Por lo tanto, tienen que remitirse a lo que dice el texto constitucional. Este tercer punto simplemente les quiero establecer porque el efecto que va a generar la Constitución en las leyes va a ser grande, muy grande. No solamente van a tener que volver a estudiar los abogados de derecho constitucional, probablemente van a tener que volver a estudiar derecho de familia en ciertas materias, o al menos va a cambiar la interpretación en ciertas materias de derecho de familia. Probablemente hay mucha gente que va a tener que volver a revisitar algunas interpretaciones que se han vuelto hegemónicas en este sistema simplemente porque la Constitución lo dice. Entonces, el tercer punto es simplemente eso. O sea, tengamos claro que este texto va a tener efectos más allá de lo que dice el texto, sino que también cómo afecta a todo lo que está abajo. En la pirámide normativa, que es una pirámide, en la punta está la Constitución. En la punta es la norma más importante. Y abajo están las leyes. Entonces, simplemente quiero que tengan claro eso. Ahora, cuarto punto, que también es muy importante que quiero que lo sepan, y aquí voy a tomar una norma constitucional como ejemplo. Los panas de Derecho Fácil hicieron unos slides bien interesantes con esto. Quiero tomar como ejemplo... por ejemplo, este está súper interesante. Derecho de agua. En la Constitución, los particulares tienen derechos de aprovechamiento de aguas. Es decir, en la Constitución se establece de que si bien la propiedad acerca del agua no es legal, se establece que los particulares pueden tener derechos sobre ella, lo cual en el fondo es una trampa constitucional. En el fondo, cuando establecí eso, lo único que no puede hacer el particular es destruir el cauce de agua, pero ni eso se ha salvado. Entonces ahora la nueva Constitución consagra que el agua es un bien común y natural y es inapropiable. El Estado debe preservar y conservar y restaurar los bienes comunes naturales. Es decir, a diferencia de la Constitución actual, los derechos de agua que tiene actualmente la Constitución consagrado están en favor de particulares. Eso se elimina y lo que existe ahora es que el agua es un bien natural y es inapropiable y el Estado debe preservar, conservar y restaurar los bienes comunes naturales. Hay quienes dicen que esto significa el final de la actividad agropecuaria, que esto significa el fin de la actividad minera, porque todo funciona con agua. Todo funciona con agua. Y hoy en día hay mucho rubro empresarial en Chile que funciona con agua. Eso no es cierto, es tonto pensarlo de esa manera. Obviamente, si la Constitución dice que el Estado debe preservar aquello, lo que debe hacer el Estado es armonizar el consumo de agua de parte de la empresa con el fin económico que cumple esa empresa dentro del sistema. Entonces, ¿qué se tiene que establecer? Por ejemplo, cuotas.
Que no pueda simplemente depredar un cauce de agua como lo hacen de manera de destajo. Hoy en día las empresas son las que consumen la mayor cantidad de agua a nivel nacional. Por ahí estaba dando vuelta cuánto era el porcentaje de consumo humano, pero era ínfimo, ínfimo en comparación con el gasto de agua que se hace a nivel empresarial. Por lo tanto, lo que establecería la nueva constitución es que el Estado tiene que fijar, por ejemplo, máximos de aprovechamiento. Por ejemplo, hacer responsable a las empresas que destruyan cauces de agua o depreden el medio ambiente. Y creo que es súper importante porque Chile era el único país que establecía este tipo de normas. Era casi uno de los únicos países que establecía de que se pueden tener derechos de agua. Ahora, existen modelos comparados de cómo esto se ha hecho, por ejemplo, estableciendo cuotas, estableciendo responsabilidad acerca de esto. Pero en particular quería mostrarles el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, que es lo que estábamos conversando hace un ratito. La actual constitución, ¿qué dice? La constitución actual no cuenta con ningún artículo que aborde la temática de la vivienda. No existe, como les vengo diciendo. El único artículo que podría asimilar en la constitución del 80 que habla acerca de la vivienda es el derecho de propiedad, propiedad sobre la vivienda. ¿Ya? Eso es en el fondo, porque independiente de que la propiedad se haya dado por subsidio o haya sido una compra, no sé, una adjudicación por regularización de propiedad raíz, esa propiedad pertenece al patrimonio de la persona, por tanto puede defenderse con derecho a propiedad. Pero el caso no es ese, el caso es qué pasa cuando la persona no tiene cómo acceder a una propiedad. En un mercado actualmente donde las inmobiliarias han depredado el rubro inmobiliario, donde se especula con los precios de los departamentos, donde no existe un control acerca de cuánto es lo que pueden vender o cuál es el mínimo de metros cuadrados. Esto establece parámetros. Contempla el derecho a una vivienda digna, adecuada, habitable y con espacio y equipamiento suficiente. Disponibilidad de servicio, accesibilidad y ubicación apropiada. ¿Qué significa esto? Que las inmobiliarias van a tener que dejar de una vez por todas de construir departamentos de 14 o 17 metros cuadrados simplemente porque quieren rentabilizar el piso. Porque lo que hacen hoy en día las inmobiliarias, compran un terreno, le pasan la wea a un arquitecto y le dicen, mira, ¿cuál es el departamento más chico que puedo hacer para cumplir con lo mínimo que se requiere? ¿Y cuál es el precio final para que la persona me lo pague por un subsidio? Entonces lo que hacen estas empresas, por ejemplo, estos bloques gigantes que hay en Estación Central, compran el terreno, hacen un departamento, 50 departamentos por piso, 2 ascensores, 25 pisos y tenéis unos guetos verticales de pan, hermano. Tenéis unos guetos verticales y a precio de subsidio. Entonces, ¿qué pasa? La gente ha confundido el derecho a la vivienda digna con el subsidio. El subsidio no es lo mismo, el subsidio es plata. El Estado te entrega plata si tú tienes una cantidad de plata ahorrada. Tú juntáis plata, el Estado te pasa plata y tú compráis el departamento, compráis la casa con el subsidio, y era una idea que se tuvo por mucho tiempo para lograr que la gente tuviera departamentos. ¿Qué pasó? Que el subsidio de hoy día es insuficiente. La gente tiene ciertos lugares específicos donde comprar. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona quiere estar más cerca del centro? ¿Qué pasa cuando no quiere ir a vivirse muy lejos, por ejemplo, a Talagante, porque trabaja, por ejemplo, en el centro de Santiago? Bueno, salen estos departamentos, oferta de mercado, en donde el inversor inmobiliario calcula cuál es el valor final del departamento para que la persona pueda comprarlo con subsidio y la persona se quede con un departamento de 14, 17 metros cuadrados donde viven 6, 5 personas. ¿Cachai? El nivel de hacinamiento que existe en este tipo de edificios. Entonces, este derecho pone un freno porque dice una vivienda digna, adecuada, habitable, con espacio y equipamiento suficiente. Y aquí es donde quiero hacer el hincapié y donde viene el cuarto punto. ¿Qué es habitable y con espacio suficiente? ¿Qué significa eso? Bueno, eso no es labor del texto constitucional, porque cuando exista una controversia acerca de que un hecho de la realidad, como puede ser que este departamento no cumple con el mínimo de metros cuadrados, por ejemplo, va a ser un juez constitucional, de letras, de lo que sea, quien a través de la interpretación de la Constitución va a establecer si esta vivienda cumple o no con los parámetros que establece la Constitución y según otras fuentes normativas que ese juez en A, B, C o motivo va a tener que hacer en su momento. Entonces, ¿qué quiero establecer con este cuarto punto, gente? Es que no olvidemos que una ley o una Constitución no es solamente un texto que brilla solito, como hueona brilla, no es un texto que brille solamente por sí mismo.
Es un texto que necesita de un juez. Es un texto que necesita de actores de un sistema que concreticen este derecho. Pero no solamente actores que lo hagan, sino que un tiempo de implementación. Probablemente cuando se promulgue la nueva constitución vamos a tener debates jurídicos en los tribunales sobre qué es habitable y con espacio y equipamiento suficiente. Porque, por ejemplo, puede pasar de que en esta materia alguien diga no. Porque mira, la normativa relativa a cómo se construyen los departamentos hoy en día dice que 14 metros cuadrados es suficiente. Entonces llega otra persona y dice, bueno, según este tratado internacional, o según esta sentencia de la Corte Interamericana, o según esta materia, el espacio suficiente son 25, 30 metros cuadrados, no sé cuánto será. Entonces sí se produce una contienda, se produce un problema entre partes, ¿cachai? La inmobiliaria se defiende y dice, no, 14 metros cuadrados es suficiente, y la persona que tiene este departamento, o que ya optó este departamento por subsidio, dice, este departamento no es suficiente. Y ahí se produce una contienda en tribunales. Ahí se produce una discusión. Se produce una litis. Y que el tribunal tiene que zanjar. Y el tribunal genera jurisprudencia. Y esa jurisprudencia se suma a un lote de jurisprudencia que van a ir dando, en el fondo, el criterio normativo y la interpretación. Un texto requiere tiempo. Y eso es el cuarto punto. Un texto va a requerir mucho tiempo para implementarse. Tiempo para que los jueces interpreten. Tiempo para que surjan las controversias de esta nueva constitución. Tiempo para que los procesos establezcan cuáles son finalmente los criterios que, según la interpretación o según los criterios, son los que aplican en la constitución. Entonces, hay muchas cosas a las cuales se le echan mano en el proceso interpretativo y no quiero entrar ahí, pero en español significa que no todo va a estar claro una vez que se promulgue el texto. Y no, por lo tanto, no todo va a estar claro antes de que se promulgue el texto. Lo que sí va a estar claro va a ser que una persona tiene derecho a que su vivienda sea digna, adecuada, habitable, con espacio y equipamiento suficiente, que le permita desarrollarse como persona. Eso es lo que tenemos claro antes de promulgar la ley. Lo que viene después, el qué es habitable y con espacio y equipamiento suficiente, o qué es una vivienda digna y adecuada, o qué significa cualquier, por ejemplo, la expropiación, que es el precio justo, bueno, van a ser la Corte Constitucional que sea, o va a tener que ser los tribunales de justicia quienes determinen eso, porque son los actores del sistema, porque así funciona el sistema jurídico. La gente demanda, los tribunales se pronuncian, la gente acusa, los tribunales se pronuncian, la gente, y así pasan todas las putas ramas del derecho. Alguien mata a alguien en ciertas circunstancias, bueno, establezcamos si a esta persona le corresponde pagar o no. ¿Qué pasa si una madre rueda sobre el hijo y lo aplasta y lo asfixia? ¿Es culpable la madre por eso? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando muere un trabajador en una faena? ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasa si era subcontratado? Bueno, si se demanda, el tribunal va a tener que establecer cuál es el responsable. Entonces lo importante aquí, gente, es que aquí hay un actor que va a tener como labor la de interpretar y armonizar este texto con todas las leyes que dijimos en el punto 3 que van a meterse ahí y van a poder modificarlo, que es los tribunales de justicia, la interpretación y todo lo que se construya sobre este texto normativo, porque esto va a ser netamente, o sea, va a ser primeramente la piedra base. A partir de aquí empiezo a construir mi castillo Minecraft. A partir de aquí empiezo a establecer mi base en Rust, ¿cachai? Este es el piso normativo. Y de ahí para adelante se erigen las leyes y de ahí para adelante vienen los criterios de los tribunales. Es como la pirámide de Kelsen invertida. La Constitución no es solamente el papi de todo el sistema, sino que además es la base de todo el sistema. Se invierte la pirámide. Las leyes se construyen sobre la Constitución. Y el punto 5, ¿qué pasa cuando las leyes no están de acuerdo a la Constitución? Se derogan, po weón. Se derogan. Y se derogan así, al toque. Hay que reclamarlo, sí, pero se derogan al toque. Si existe una ley que se oponga directamente a la Constitución, si sin lugar a dudas se oponga, se deroga. Inmediatamente. Inmediatamente se deroga. Y si no, se reclama la derogación. ¿Por qué? Porque así funciona el sistema jurídico. El sistema jurídico tiene reglas. Lo que estudian los abogados y las abogadas en Chile son las reglas. Nosotros somos expertos en las reglas del sistema. Somos literalmente los weones que se saben el manual del juego de mesa. Somos literalmente los weones que se leen las notas del parche LOL. Somos literal ese tipo de gente que es experta en burocracia.
Somos expertos en saber qué dicen las leyes. Y nuestro trabajo es que cuando hay disputas, o hay injusticias, o hay algo que resolver, nosotros somos quienes tienen que elevar esto a los tribunales y presentarle esto al tribunal y decir como, magistrado o magistrada, esta es la interpretación real y esto es lo que tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque si no es injusto. Porque si no, no corresponde. Y como último punto, antes de pasar a una sección de preguntas, y yo sé que deben tener muchas dudas, pero si puedo dar una preliminar, una perspectiva preliminar del borrador de la Constitución, como de lo que yo alcancé a leer, porque como les digo, o sea, voy a tirarme a estudiar, weón, hasta el 4 de septiembre, hasta el último día, todo lo que se va a hablar acerca de este texto y estoy ideando estrategias de cómo abordar esto. Porque si bien sé harto, porque estudié en la Universidad Constitucional, hice 2 diplomados en Derecho Constitucional, no alcancé a hacer un magíster, pero porque realmente no sé si es lo que quiero especializarme, pero independiente de que tú sepas mucho acerca de constitucional, de derechos fundamentales, derechos humanos, lo que sea, a pesar de que sepas mucho, enfrentarse a un nuevo texto normativo no es simplemente llegar y decir como, sí, está la institución, sí. Creo que va a requerir también, nunca se va a terminar de hablar de la nueva constitución, jamás. Pero sí podemos tener una idea acerca si es correcto o no, si es suficiente o no para darle los lineamientos que Chile necesita como para optar o llegar a un nuevo Chile. Para preparar estos siguientes 40, 50 años o 30, no sé, espero que de verdad esta constitución dure mucho, para que cuando lleguemos al debate del futuro, cuando yo esté viejo, cuando me ande cagando solo, ojalá que no, cuando sea biónico, espero ser biónico en 40 años, espero que todos mis órganos de mi cuerpo sean biónicos, espero ser un autómata para esa época. Cuando lleguemos a ese punto, podamos construir una nueva base para cambiar estos consensos, donde ya vamos a tener 30, 40 o 50 años de cultura, donde ya vamos a poder tomar mejores decisiones normativas, donde ya vamos a poder construir mejores textos normativos. Y ahí tendrán que venir los actores del futuro. Pero esto es un trabajo hacia el futuro. Esto es una apuesta. Es la apuesta más a largo plazo que existe. Entonces creo que lo más importante es aquello. Y si les puedo dar una opinión preliminar del texto constitucional o el borrador, yo estoy tranquilo. Al igual que muchos expertos, al igual que ministros del Tribunal Constitucional que se han pronunciado, gente que sabe del tema. Estoy hablando de gente que sabe, pues weón. No estoy hablando de los weones que se dedican a publicar mierda todo el día, a favor y en contra. Estoy hablando de gente que sabe. Están ahora mismo ya hablando acerca de los efectos. Hay muchas cuentas de Twitter de profesores, de profesoras, de magistrados, de gente que se dedica al estudio del derecho que está dándole vuelta a las ideas, y está conversando, y está debatiendo, y está generando algo tan la raja, weón, que por primera vez estamos hablando acerca de cambiar las bases del sistema jurídico, que es injusto. Ha generado justicia, pero es injusto en muchas materias. Entonces, mi apreciación preliminar es que yo estoy muy tranquilo. De verdad, estoy muy tranquilo. Y probablemente la Comisión de Armonización termine de despejar varias de mis dudas. Probablemente exista un 98% del texto que me genere certeza y siempre va a haber un 2% que voy a estar ahí. Pero bueno, o sea, comparado con la Constitución actual, mis panas, de verdad, que yo diría que es un porcentaje bastante más positivo, ¿cachai? Es un porcentaje mucho más positivo en comparación de lo que existe hoy en día a lo que vamos a tener ahora. O espero que tengamos ahora. Entonces, esos 6 puntos para mí son relevantes a la hora de tratar de comunicar en un lenguaje no tan leguleyo, ¿cachai? No tan jurídico. Cuestiones que son fenómenos que se vuelven complejos a medida que uno estudia más. Pero a nivel de usuario, existe una forma de comunicar estas cosas. Y creo que ahora es donde ahora viene el desafío. Ahora viene el desafío de saber cómo comunicarle a ustedes todas y cada una de las implicancias que tiene este nuevo texto, de cómo afecta en la vida de las personas, cómo afecta las listas de espera, cómo afecta a los fondos de pensión, cómo afecta a la propiedad de las personas, cómo afecta a las comunidades y pueblos originarios, cómo afecta a las regiones, cómo afecta al medio ambiente. Eso sí lo podemos evaluar, eso sí lo podemos hablar. Obviamente porque la Constitución tiene efectos prácticos inmediatos, porque detrás de cada norma, detrás de cada letra, de cada número de la norma, no hay que olvidar que no es solamente lo que se construye de la norma hacia adelante,
sino que la norma constitucional viene a solucionar un problema que está detrás, que es una realidad práctica, que la gente no tiene que la gente no tiene en su mayoría acceso a una educación de calidad, que la gente no tiene acceso a una vivienda, que la gente no tiene que ir a esperar 6 meses o a 3 años, weón, para estar en una lista de espera para tener hora con un especialista o para tener una operación. Detrás de cada una de las normas constitucionales hay problemas prácticos de las personas. Y que bajo el alero de esta constitución reciben mucha más respuesta de la que han tenido durante los últimos 40 años de vigencia del anterior. Entonces seamos responsables en los análisis. Seamos responsables en lo que viene ahora en adelante. Sé que podemos leerlo, sé que podemos hablarlo, pero tranquilos, vamos a analizarlo uno por uno y probablemente durante todo estos streams no les voy a hacer así como ya, conchetumare, vamos a hablar 3 horas del derecho de propiedad. No es necesario. No es necesario, pues, weón, la gente no tiene por qué volverse experta en leyes, weón, para poder votar apruebo o rechazo. La gente tiene que saber cómo eso que está arriba mío, arriba de las leyes, lo más arriba del monte, en el punto más alto de la cordillera de los Andes, afecta mi realidad práctica, afecta mis problemas del presente. Y eso es lo que viene a dar respuesta al texto constitucional, a los problemas prácticos de la gente. Por eso es fácil meterle miedo a la gente cuando dicen, no, si te van a expropiar los fondos de pensión. Claro, pues, bueno, porque es una realidad práctica. Pero anda a explicarle como Stingo que no, que hay un sistema de seguridad social y bla, bla, bla. Claro, pero es que eso es lo que se construye la norma para adelante. Tú tenés que explicarle por qué a esa persona, esa norma, soluciona el problema práctico. Soluciona el problema práctico que hay detrás. Que no hay para comer, que no hay para educarse, que no hay para trabajar, que no se paga lo suficiente. Eso es lo importante. Eso es lo que se necesita para poder darle tranquilidad a la gente. Como las normas constituyentes del nuevo texto solucionan los problemas prácticos de las personas. Y lo hacen. Créanme que lo hacen. Lo hacen. Pero si es el poder de la Constitución, weón. Jaime Guzmán lo tenía más que claro, la Comisión Ortúzar lo tenía más que claro, weón. Entonces creo que, claro, tengo aprensiones. Que creo que se van a dispersar en la Comisión de Armonización. Todos los streams les voy a estar comunicando cositas. Les voy a decir, mero gente, vamos a hablar sobre el derecho a la vivienda. Y unos 10-15 minutos de una cápsula pequeña en donde, en streaming, aquí en vivo, les diga, mira, esto es lo otro, qué pasa con la práctica y darle solución. ¿Qué pasa con la propiedad? ¿Qué pasa con la Cámara de Diputados? ¿Qué diferencias principales hay entre un nuevo Senado, por ejemplo? Entonces, yo sé que ustedes quizás se van a perder un poco en esto, y la idea de que ahora yo libere el chat es que podamos conversar un poco acerca de esto para más o menos ir aterrizando algunas ideas, ¿cachai? Pero la idea que quiero que se queden, y pueden volver a ver este streaming las veces que ustedes quieran, es una gran introducción a algo que es un momento histórico en la República. Algo que tiene que afrontarse con carácter, en donde hay que demostrar que vale la pena tener un Chile. Y yo creo que vale toda la pena del mundo, weón. ¿Cómo no va a valer la pena, weón? ¿Cómo no va a valer la pena, weón? Por eso creo que preliminarmente lo del borrador se presenta como un gran abanico de soluciones necesarias, y creo que la Comisión de Armonización va a terminar de concretizar mis dudas. Pero en cualquier caso, esto es un avance en catálogos de derechos fundamentales. Es un avance en participación de las regiones. Es un avance en salir del centralismo de Santiago. Es un avance en el reconocimiento y los derechos de las comunidades de pueblo originarios. Es un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Es un avance en el derecho de las mujeres. Es un avance en el derecho al aborto. Es un avance en el derecho a la identidad. Es un avance en el sistema de pensiones. Es un avance en considerar que el derecho de propiedad también tiene límites. Es un avance en considerar también que el derecho a la vida tiene un desarrollo más allá de lo que simplemente de defender la vida del que está por nacer. Es un avance en muchas materias. Es un avance. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer énfasis. Así que ese es mi comentario acerca del borrador. Pueden expresar las dudas que tengan. Vamos a conversarlo igual todo lo que quieran. Pero lo único que les quiero expresar, gente, es que tengan mesura para enfrentar al debate. Ahora empieza la definición de si es suficiente o no. Probablemente veamos debates, probablemente tengamos entrevistados o entrevistadas, probablemente tengamos la posibilidad de ir. O sea, yo planeo ir a la constituyente. Alguien tiene que recibirme allá, ¿o no? Alguien tiene que recibirme allá, con alguien puedo conversar.
quiero empezar a contrastar con mis apuntes. Tengo un montón de información, tengo un montón de papers, tengo un montón de weas que también creo que son bien interesantes. Y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que son bien interesantes para lograr una educación efectiva sobre este nuevo fenómeno constitucional que se va a aprobar ahora. Porque hoy en día eso es lo que falta. Educación, información, diálogo, consensos y sobre todo, que todavía no se ha mostrado y todavía estoy esperando que salga, el liderazgo. Liderazgo en proceso. Así que esa es mi perorata, gente, respecto a esto. Disculpen que los haya encarcelado tanto tiempo. Eso es lo que se viene ahora. Y ese es el fenómeno que se va a conversar de aquí en adelante o a futuro. Y tranquilos que hay mucho tiempo para conversar, hay mucho tiempo para hablar. Probablemente en Discord terminemos teniendo algunos conversatorios, probablemente tengamos actividades relacionadas a eso, algún cabildo. Me gustaría ir a alguna universidad, me gustaría conversar, ¿cachai? Me gustaría como tratar de hablar. Si quieren invitarme a algún liceo o colegio, bueno, vamos, no hay problema. Conversemos acerca de las dudas. Estoy dispuesto hasta este proceso, porque creo que es un proceso muy importante. Es uno de los procesos más importantes que ha vivido este país desde mucho tiempo. Desde mucho tiempo.